días. Para la Universidad de León, a la que hoy tengo el honor de representar, es un auténtico lujo la celebración en esta Facultad de Derecho, un año más, del Congreso Nacional Penitenciario Legionense. Por razones de agenda, el rector excusa su presencia en este acto de inauguración, pero les traslada su más cordial saludo y sus deseos de los mayores éxitos que sin duda van a igualar como mínimo o incluso superar los de ediciones pasadas. Se trata en efecto de la sexta edición del Congreso Penitenciario Legionense y si nunca resulta ocioso examinar y replantearse nuestro derecho penitenciario y nuestro sistema penitenciario, entiendo que la ocasión para la reflexión y el debate sobre este tema resulta especialmente propicia en este año 2019, cuando se conmemoran los 40 años de la Ley General Penitenciaria. A lo largo del año pasado se han celebrado multitud de eventos científicos y académicos con ocasión del aniversario de la Constitución Española en 1978. Ahora, en nuestra Universidad de León, estamos también celebrando y organizando, llevando a cabo distintos actos para celebrar los 40 años desde la creación de nuestra universidad en 1979. Y de forma paralela, pienso que es totalmente oportuno que en este congreso penitenciario se vaya de algún modo a rendir homenaje al cabo de 40 años desde que diera la luz a la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre. El magnífico plantel de ponentes que van a disertar las tardes de hoy y de mañana examinarán, como bien figura en el programa, las luces y sombras de la Ley General Penitenciaria, su evolución y sus reformas, principalmente en 1995 y también en 2003. Y en último extremo, las mejoras que a día de hoy se consideran deseables y necesarias en esta normativa. Por todo ello, no tengo más que felicitar en nombre de la Universidad de León a cuantos han colaborado en la organización del Congreso Nacional Penitenciario Legionense, desde la Fundación Sociedad y Justicia, la Fundación Internacional de Ciencias Penales o la Agrupación de los Cuerpos de la Administración en Instituciones Penitenciarias, y muy especialmente, permítanme, por razones de cercanía y afecto, al área de Derecho Penal de esta universidad y a su profesora. En definitiva, pues muchas gracias a todos, de veras, ponentes, organizadores, patrocinadores, por supuesto asistentes, por contribuir con esfuerzo, trabajo y buen hacer a elevar a tan altas cotas el nivel jurídico de la Universidad de León, como tantas veces se ha demostrado y con toda seguridad de nuevo va a quedar en esta ocasión avalado en este sexto Congreso Nacional Penitenciario Legionense. Nada más, gracias. Me toma la palabra directamente. Hola, buenos días, buenas tardes. Yo es que estoy todavía con la cabeza de buenos días porque como no he comido, estoy en el... No es que me haya equivocado, estoy en el buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a formar parte de esta mesa de inauguración de este Congreso de Derecho Penitenciario. Y voy a seguir un poco la introducción de Pilar, de la Secretaría General, en el sentido de insistir en que es ya el sexto congreso que se celebra en Derecho Penitenciario, lo que evidencia desde luego el éxito de organización y el interés que suscita esta materia en la sociedad en general y desde luego en nuestros alumnos. También voy a empezar recordando que nuestra Ley General Penitenciaria cumple este año su 40 aniversario.
y destacar de la Ley General Penitenciaria que sería la primera ley democrática, la primera ley con carácter de ley orgánica que se aprueba después de la Constitución, de nuestra Constitución. Y además fue una ley que se aprobó por unanimidad parlamentaria y además de unanimidad parlamentaria por un consenso amplísimo, social y jurídico. De hecho, es una ley orgánica que ha sido reformada en muy pocas ocasiones, pero lógicamente la sociedad ha cambiado muchísimo, es obvio. Imaginemos cómo era la sociedad hace 40 años y estos cambios sociales han obligado a cambiar, a reformarse en algunas ocasiones a la Ley General Penitenciaria. Los cambios, pues bueno, son evidentes desde el sistema penitenciario, desde las instalaciones, lo que es sustituir las antiguas prisiones por los centros penitenciarios modernos, hasta pues, la aprobación de la normativa que regula toda esta materia, el reglamento penitenciario y demás normas vigentes. Lo que más ha influido en la Ley General Penitenciaria, en los cambios en el sistema penitenciario, lógicamente, pues son las reformas del Código Penal. Y bueno, pues aparte de estas reformas penales, tenemos aún temas pendientes de los que son muestra las cuestiones que se van a tratar en este Congreso Penitenciario. Importante y muy de actualidad lo que es la cuestión de la prisión permanente revisable. Es algo sobre lo que yo creo que todos hemos opinado o vamos a opinar en algún momento. Otro tema de los que se va a tratar, pues de los programas de tratamiento en el ámbito penitenciario y las medidas alternativas a la prisión. Yo por mi cuenta resaltaría una cuestión que si bien no es totalmente de actualidad, pero que sí que mantiene este interés en la actualidad, es la perspectiva de la víctima del delito, a quien cada vez con más frecuencia se la escucha, se la tiene en cuenta para tomar decisiones que en otra época solo se habrían adoptado atendiendo a intereses de prevención general y especial. También me gustaría dar algunos datos, voy a ser muy breve, destacar datos tomados del informe SPACE 2018, que compara anualmente las estadísticas penales y penitenciarias de los 47 estados del Consejo de Europa. En estas estadísticas sacamos la conclusión de que nuestras prisiones cuentan con una ocupación, es decir, con una ratio, 69% internos por cada 100 plazas, frente al 87% de la media europea, es decir, que están mucho menos congestionadas y por lo tanto las condiciones son mucho mejores. La tasa de mortalidad, que no tendrá mucho que ver, pero vaya, venían las estadísticas, es de 19 fallecidos por cada 10.000 internos, frente a la tasa promedio de europea, que es de 31. Es verdad que la duración de las condenas en España es superior a la media de duración de condenas en el resto de países, de estados del Consejo de Europa, pero tenemos menos duración de la prisión preventiva. Bueno, contamos con una tasa de presos, es verdad que superior a la media de la tasa de presos en Europa, pero en los últimos 10 años se ha reducido en más de un 20%. Y muy por debajo de la media europea se sitúa el porcentaje de lo que vamos a denominar internos o delincuentes peligrosos. Nosotros estamos en un 1,1% del total de la población reclusa frente al 4% de la media europea. Y en esto, pues parece que no, pero tiene mucho que ver nuestro sistema penitenciario y ahora me estoy acordando, o estoy pensando concretamente en la prisión de León, en el funcionamiento de los módulos de respeto, que desde luego han sido un ejemplo para el resto de centros penitenciarios del país. Y en todo este sistema penitenciario que tenemos en España, bueno, yo voy a resaltar, como no podía ser de otra manera, la pieza clave que ha sido el juez de vigilancia penitenciaria. Yo me atrevería a decir, es verdad, igual peco de excesivamente optimista, antes alguien ha dicho que vamos a tratar las luces y sombras del sistema penitenciario, yo me voy a centrar en las luces, las sombras las voy a dejar a otros, pero yo me atrevería a decir que nuestro sistema penitenciario español se encuentra entre los más reconocidos del mundo. Y voy a dar un par de estadísticas y ya termino. Si hacemos un barrido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por las sentencias más recientes, entendemos
que con todas las orientaciones que nos ha dado el Tribunal Constitucional han servido para hacer de nuestro modelo penitenciario un sistema ejemplar en el respeto de los derechos fundamentales. Y esa perspectiva que tenemos en España yo creo que es la que caracteriza al modelo español. Es una perspectiva a la que ha contribuido tanto las resoluciones del Tribunal Constitucional como las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También he analizado recientes proyectos que se llevan a cabo en el seno de la Unión Europea, donde se buscan las carencias de determinados sistemas penitenciarios para solventarlas o para repararlas, y se buscan los puntos positivos de otros para exportarlos o para llevarlos a cabo en aquellos que tienen deficiencias, y sobre todo centrándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y llegamos a unas conclusiones, que, bueno, sigo en este ánimo de señalar las luces del sistema. Las conclusiones son muy positivas para nuestro sistema penitenciario español y para nuestro derecho regulador. Desde que España ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1979, ha sido un país muy poco condenado en el ámbito de la privación de libertad. Y examinando todas las sentencias que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España, nos fijamos que solo se nos ha condenado en cuestiones relacionadas con la detención policial incomunicada, en materia de terrorismo, claro. Y en todas estas sentencias en las que se nos ha condenado, solo hay una por vulneración del derecho sustantivo del artículo 3, es decir, trato inhumano, porque el resto nos condena por no investigarlo. Son infracciones de tipo procesal. O sea, es que realmente la imagen que damos pues en este ámbito del derecho penitenciario es muy positiva. Es decir, en materia penitenciaria no hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tengan trascendencia en España, ni que establezcan obligaciones que nos impongan porque estemos vulnerando algún derecho fundamental dentro del marco del cumplimiento de penas privativas de libertad. Como ya digo, las sentencias se refieren a un ámbito previo, que es en el marco policial, y sobre todo con la detención policial incomunicada en materia de terrorismo. Y ya concluyo, porque ya no he hecho una ponencia, o sea que voy a concluir. Y resumo, los datos que reflejan las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Consejo General de la Abogacía, del Consejo General del Poder Judicial y de diferentes ONGs que trabajan dentro del ámbito penitenciario, estos datos hablan por sí solos. España es un país garantista, con un sistema penitenciario regulado, controlado y adecuado a la normativa europea e interna. Es uno de los mejores países donde se puede cumplir una pena privativa de libertad, y de hecho tenemos un montón de internos procedentes de países extranjeros que no quieren ni siquiera pedir, ni siquiera utilizar la posibilidad de terminar de cumplir sus penas en sus países de origen. Las condiciones en España son buenas, las estructuras son modernas y sobre todo hay un gran control jurisdiccional, judicial, mecanismos adecuados de defensa para los internos y siendo en muchas ocasiones programas modelos para otros sistemas. En fin, que desde este punto de vista tan positivo de nuestro sistema, tampoco quita que tengamos que seguir evolucionando y mejorando. Y en ese sentido, pues yo creo que este Congreso de Derecho Penitenciario pues es un punto a seguir avanzando y a seguir mejorando dentro de los órganos. Y por mi parte nada más que aportar. Muchas gracias. Tras la intervención de doña Ana del Ser, presidenta de la Audiencia Provincial de León y profesora asociada de Derecho Mercantil de la Universidad de León, tiene ahora la palabra don Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Ilustre Colegio de Abogados de León. Pues buenas tardes y muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer a la Facultad de Derecho, a la Universidad de León, al Departamento de Derecho Público, concretamente al área de Derecho Penal, a la Fundación Sociedad y Justicia y al Sindicato ACAI, a la Fundación Internacional de Ciencias Penales, pues que un año más el Colegio de Abogados esté presente en la celebración de este Congreso Nacional Penitenciario Legionense. Siempre ha sido buena y siempre seguirá siendo buena la coordinación entre la universidad y el Colegio de Abogados. Por eso os agradecemos sinceramente que nos hayáis invitado. Y este agradecimiento se traduce, como ya se ha dicho anteriormente, en una felicitación porque es la sexta edición de un congreso que es referente nacional indiscutiblemente.
es el Congreso Nacional Penitenciario, que goza de todo el reconocimiento en nuestro país y merece la pena que así sea reconocido. Se ha hecho referencia a la Ley General Penitenciaria a los 40 años de su vigencia. La presidenta de la audiencia decía que efectivamente era una ley aprobada por un consenso unánime en el Congreso de los Diputados, y creo que es bueno recordar, en tiempos en los que la discrepancia es más crispación y confrontación que mera discrepancia, en estos tiempos pues recordar que es posible el consenso, que es posible el diálogo, y que en un año 79 en que había posiciones mucho más diferentes y mucho más distantes de las que podemos tener hoy, fueron capaces de sentarse y llegar a un acuerdo para la primera ley orgánica constitucional. A veces mirar para atrás nos sirve para aprender, y creo que este caso es uno de ellos. Estamos en un año, decía la profesora Gutiérrez Santiago, de celebraciones. Hemos celebrado el 40 aniversario de la Constitución, este año el 40 aniversario de la Universidad de León, pero hay muchos más aniversarios. El Colegio de Abogados cumplimos este año 175 aniversario, la Guardia Civil cumple 175 aniversario. Yo siempre digo que este año lo podríamos calificar en León como el año de la toga, el tricornio y la sotana, porque celebra la Guardia Civil 175 años, el Colegio de Abogados 175 años, y se celebra también 175 años de la declaración de la Catedral de León como un primer monumento nacional de España. Algo tendremos que hacer juntos los tres colectivos. Pero además se celebra estamos en puertas de celebrar otro aniversario, que es el 50 aniversario del cuarto Congreso de la Abogacía Española, que se celebró en León en el año 1970. Fue un congreso de indudable importancia, porque en pleno franquismo se hablaba de la abolición de la pena de muerte, de la abolición de los presos políticos y de muchas cuestiones penitenciarias, como de la libertad provisional o de la remisión de penas por el trabajo. Cuestiones que en ese momento solo se podían plantear desde un compromiso político serio y de un compromiso político valiente, porque recordemos que estamos hablando del año 1970 y en León fue precisamente esa antesala en muchos aspectos de la transición donde el tema penitenciario también estuvo presente. En aquel congreso se planteó la abolición de las jurisdicciones especiales tan denostadas por los antifranquistas, y así se consiguió que desaparecieran las jurisdicciones especiales. Y fue precisamente León donde se defendió esa abolición. Y en León también se defendió férreamente el turno de oficio como garantía del derecho de defensa a aquellas personas que carecen de recursos. Y es ahí donde entra en función y en la posición de la abogacía en materia penitenciaria. Es decir, nuestra ley orgánica, la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 118, dice que el derecho de defensa se ejerce desde el principio de la imputación del hecho punible hasta la finalización de la ejecución de la pena. Y a veces nos olvidamos que desde la sentencia hasta la finalización de la ejecución de la pena, el ciudadano que ha sido condenado tiene también derecho a la defensa, y que su derecho de defensa se vea reconocido. Y esto se ha visto reconocido, pues a veces de una manera, a veces de otra, pero indudablemente por el trabajo y la labor que se ha hecho desde los colegios de abogados de España a través de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria. En León nos sentimos muy orgullosos de llevar 4 años prestando ese servicio con una magnífica colaboración con el Centro Penitenciario de León, gracias a la disponibilidad, sin duda, de su director, porque cada viernes acuden letrados del Colegio de Abogados de León a asesorar y a prestar el derecho de defensa a aquellos ciudadanos que se encuentran privados de libertad. No olvidemos que quien se encuentra privado de libertad se encuentra exclusivamente limitado en sus derechos por aquellas limitaciones que establece la resolución judicial. En el resto de los derechos sigue siendo titular de los mismos. Y por lo tanto es necesario ejercer ese derecho de defensa con total plenitud. El próximo miércoles se inicia en la ciudad de Valladolid el 12º Congreso de la Abogacía. El cuarto fue el de León de 1970 y el próximo miércoles inauguramos el 12º de Valladolid. Se van a tratar muchas cosas de mucho ámbito, sobre todo se va a hablar de abogados y de abogacía, pero hay un punto importante que se va a hablar, es la necesidad
de la aprobación de una ley orgánica del derecho de defensa, con todo el contenido que tiene el derecho de defensa, pero del que sin duda no va a quedar excluido el derecho de defensa de las personas que se encuentran privadas de libertad. Quiero finalizar reconociendo el trabajo de los casi 30 abogados que integran el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de León, porque creo que es una labor que, sin prácticamente ningún tipo de recompensa, nada más que la satisfacción personal y profesional que conlleva, están ejerciendo ese derecho de defensa a las personas privadas de libertad. Quiero finalizar reiterando mi agradecimiento a la organización de este congreso y felicitando por el éxito de este congreso, que antes de empezar ya se sabe que su resultado va a ser magnífico. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación va a tomar la palabra don Miguel Díaz y García Corriere. Pues tomará la palabra, don Valentín Llamas Ayerza, de la Fundación Sociedad y Justicia y representante del sindicato. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestra presencia, porque como decimos siempre, sin vuestra presencia sería imposible la celebración de este ya 6º Congreso Penitenciario. Como sabéis, le dedicamos a los 40 años que va a cumplir la Ley Orgánica General Penitenciaria y creo, lo digo con toda la humildad del mundo, que yo soy un espectador especial del progreso de la institución penitenciaria. Lo digo porque yo ingresé en prisiones cuando todavía estaba el sistema penitenciario en dictadura. Conocí la transición, por tanto, y también conozco todo el sistema democrático, cómo ha evolucionado. Y es verdad lo que decían tanto Ana como Pilar, como Fernando, que el sistema penitenciario español pues es un sistema penitenciario extraordinario. Se hizo en un momento muy crítico y yo creo que es una ley generosa, es una ley muy progresista. Y le decía en una carta abierta que le mandé al ministro Marlaska no hace mucho que, desde luego, si nuestro sistema penitenciario tuviera que presentarse a una competición de legislaciones penitenciarias progresista, que yo estaba seguro que la íbamos a ganar. Y cogiendo el reto un poco de Ana, de que dice que iba a hablar de las luces, yo voy a hablar también de las sombras, porque también lo tiene. Soy un arduo defensor, un fiel defensor de la Ley Orgánica General Penitenciaria, pero en estos momentos es muy difícil cumplirla. Tenemos dos retos en la institución penitenciaria que en mi condición de sindicalista también lo quiero reivindicar desde aquí. Una es la falta de personal que tenemos en la institución, lo cual hace difícilmente que puedas trabajar en el sentido que nos marca la Constitución. Tenemos una deficiencia de personal de unos 3.500 trabajadores penitenciarios. Eso supone un 15% de la totalidad de los trabajadores y eso hace muy difícil que se pueda trabajar en la reinserción de los internos, a pesar de que todos, desde los técnicos, los administrativos, los de intervención, el personal de vigilancia, nos dejamos la piel en ello. Y luego hay otra cosa que ya de epidemia ha debido de pasar a pandemia, que las autoridades tendrán que cortar en algún momento, que son las agresiones al personal penitenciario. No se puede trabajar en esta situación que estamos sufriendo, con más de 500 agresiones anuales ahora mismo. Empezamos poco a poco y además lo malo es que no solo han aumentado cuantitativamente, sino que lo han hecho también cualitativamente. Cada vez son peor las agresiones, digo, más salvajes. Y dicho esto, insisto en que la Ley Orgánica General Penitenciaria es lo mejor que nos ha podido dar. Yo conocí, como os decía al principio, la institución penitenciaria durante la dictadura y recuerdo que teníamos, cuando entraba el director al patio, teníamos que saludarle, funcionarios civiles, militarmente, y decirle: a sus órdenes, señor director, forman tantos internos.
la época de la transición fue una época durísima para nosotros. Los internos pasaban más tiempo autolesionándose y en los tejados que en las propias celdas. Y luego ya, a raíz de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el sistema mejoró mucho. Tenemos, como decían antes mis antecesores en la palabra, unos medios magníficos, me refiero a los centros penitenciarios, y esperemos que si arreglamos estas dos sombras, enormes sombras que nos dan ahora, pues que esto siga en la dirección en que debe de ir. Que nuestro trabajo vaya en dirección de reinsertar y volver a la sociedad, devolver a la sociedad a todas las personas que nos encomiendan, que privan de libertad y que ese es lo único que deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, en esta parte de inauguración va a tomar la palabra don Miguel Díaz y García Conlledo, no tanto ahora en calidad de ponente, que lo será el primero de esta tarde, sino como director del Departamento de Derecho Público, como coordinador del programa de doctorado de responsabilidad jurídica, estudio multidisciplinar, dentro del cual también se incardina este congreso, así como patrono fundador de la Fundación Internacional de Ciencias Penales y, en definitiva, como catedrático de Derecho Penal de esta universidad y, en consecuencia, coordinador del área de Derecho Penal. Por lo tanto, uno de los principales, sin duda, artífices y responsables de este 6º Congreso Penitenciario Legionense. Gracias, Miguel. Muchas gracias, ilustrísima señora Secretaria General de la Universidad, querida Pilar, autoridades de todo tipo, amigos, compañeros, jueces y magistrados, personal de otros cuerpos de la Administración de Justicia, funcionarios penitenciarios, estudiantes, abogados, en fin, estamos muy representados todas las profesiones y, por supuesto, colegas de la Universidad de León también. Valentín, otro año más, ¿verdad? Es el 6º y podemos congratularnos, 6º más otras 3 previas, las jornadas, y creo que es un gusto que siempre vemos a cierta gente que no falla nunca y gente nueva que se incorpora y que otros años viene y no falla. ¿Sí? Está francamente bien. Entonces yo solo el orgullo de que cada vez que llamas a alguien para estas mesas de inauguración y de clausura, dicen siempre sí, me produce una satisfacción y un orgullo especial, como al ser uno de los organizadores, por ver cómo responde la sociedad, las autoridades leonesas a estas convocatorias, y creo que es muy importante. Este año, digo, ya son 6 más 3, 9 casi. Yo cuando era pequeño nos decían a los que teníamos que hacer la comunión que el uso de razón te llegaba a los 7 años. El año que viene ya, Rafa, tú un poco menos, vamos a tener uso de razón, pero si sumamos los otros 3 ya lo hemos superado. Estamos muy bien. Pero este año además es especialmente significativo porque acabamos de celebrar los 40 años de una Constitución que le dio la vuelta a este país absolutamente. El país se había dado la vuelta ya solo, es cierto, pero consagró esa vuelta. Y los 40 años de la primera Ley Orgánica de la Democracia. Ya lo ha dicho Fernando, lo han subrayado otros miembros de la mesa. Primera Ley Orgánica de la Democracia, que en aquel tiempo, ríete de la composición de ahora, se aprueba, creo, primero en el Congreso por unanimidad, salvo 2 abstenciones, pasa al Senado y vuelve y por aclamación sale adelante. Una ley orgánica que no era cualquier cosa, Esta es la primera Ley Orgánica de la Democracia, esta sí que le dio la vuelta absolutamente al sistema penitenciario español, atreviéndose, y luego en mi ponencia empezaré por ahí, en unas circunstancias muy graves y muy duras, ¿verdad?, a cambiar radicalmente algo por encima de lo que se hacía en otros países de los más avanzados del mundo, de los más avanzados de Europa. Entonces es una felicidad también celebrar aquí el 40 aniversario de esa importantísima ley. Muchas gracias a los ponentes, menos a mí mismo. A mí no me gusta intervenir en mis congresos, pero este año Rafa se puso tan pesado que dije que sí, que vale, que lo hacía.
pero a los demás ponentes, muchas gracias por aceptar. A los comunicantes, creo